Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Un poquito caluroso, ¿verdad? Pero en el Señor ya todo eso va a desaparecer. Ya van a ver que de repente ya no va a haber calor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Si ustedes van conmigo y buscamos el libro de Primero Reyes en el capítulo 17. Vamos a leer unos 8 versículos, del versículo 8 al versículo 16. Si usted lo tiene, nos ponemos en pie para leerlo, para mayor reverencia a la palabra del Señor en esta tarde, que el Señor nos ha permitido estar en su casa. Bienaventurados cada uno de ustedes, porque vino temprano en la casa del Señor y no le tuvo miedo al agua. Aunque estaba el cielo oscuro, pero qué bueno que usted está aquí en la casa del Señor. Lo tenemos, hermanos, el primer libro de Reyes en el capítulo 17 y versículos del 8 al 16. Yo voy a leer el primero y usted lee el segundo, con voz fuerte. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Oramos. Señor Jesús, muchas gracias por esta tarde de bendición. Gracias, Señor, por tu palabra que esta tarde, Señor, hablará a cada uno de mis hermanos. Traerá una palabra de consuelo, una palabra, Señor, de motivación, para que aprendamos, entendamos, Señor, cuáles son las intenciones tuyas y los propósitos para nuestras vidas, Señor. Trae una palabra, Señor, que edifique la vida de tus hijos, Señor, esta tarde. Gracias, Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, ¿por qué no se saluda? Vamos, salga ahí de su silla y salude a su hermano. Dígale que se alegra porque está en la casa del Señor. Y qué bueno, porque vino antes del agua. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Quisiera, hermanos, esta tarde compartir con ustedes sobre un tema que me llama la atención
Y yo espero que así como ha edificado mi vida, también golpee la suya en esta tarde. Y quisiera compartir sobre el secreto que la viuda se apropió. Amén. El secreto del que la viuda se apropió. Vamos a quizás un poquito a dejar a Elías, el gran profeta de Dios, el profeta de fuego. Ahora yo quisiera enfocarme no en Elías. Quisiera que viéramos del secreto del que la viuda se apropió. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo miraba esta porción y cuando el Señor, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, habló fuertemente a mi corazón. Yo no sé cuántos se van a identificar con la viuda o cuántos se van a identificar quizás con Elías, pero hermano, esta porción tiene verdades tan profundas, tan interesantes, porque no era una condición normal, no era algo fácil lo que estaba pasando en esta época. Ustedes se recuerdan que el mayor dolor de cabeza que los israelitas siempre le daban a Dios, hablando en un sentido figurado, era el adulterio o la fornicación espiritual en la que el pueblo de Israel caía. ¿Por qué? Porque querían tenerlo a él como Dios, pero también querían tener otros dioses. Ese se llama fornicación espiritual. Queriendo ser hijos de Dios, pero también teniendo otros ídolos, otros ídolos a los que adorar. Iban a la casa de Dios, adoraban a Dios, pero también querían adorar otros ídolos. Ese fue el eterno problema del pueblo de Israel con Dios, por los que Dios siempre los castigaba. Y si usted ve, tanto Josué, el mismo Elías, siempre les recriminaba a Israel y él les decía: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, entre adorar a Dios y adorar a los ídolos? Josué lanza aquella expresión poderosa: escogeos a quién sirváis. Porque Israel siempre estaba en eso, hermano. Siempre estaba en el adulterio, en la fornicación espiritual, siendo infiel con Dios, queriendo estar con Dios, pero también queriendo estar con los ídolos, queriendo estar con Dios y también queriendo estar con el mundo. ¿No le parece que suena familiar incluso para nuestra época? Que muchas veces también muchos de nosotros estamos en una fornicación espiritual, en el adulterio espiritual, porque venimos a la iglesia, pero también tenemos parentesco, tenemos contacto, tenemos también que nos gusta las cosas que el mundo hace, y que estamos adorando a Dios, pero también queremos adorar otros ídolos. Y nosotros podemos criticar a Israel, pero en muchos casos la iglesia de hoy en día hace exactamente lo mismo. Mire, hermano, me sorprende a mí ver, y ahora ya no es solo San Salvador, yo creo que es a nivel nacional. Iglesias, desde los altos líderes, que hermano, lo mismo les da estar en la iglesia predicando, enseñando, y en la semana o cuando va al restaurante se echa una cervecita o un traguito o un vinito. O no es malo ir al cine, o no es malo ir a una fiesta. Estamos viviendo prácticamente la misma situación, queriendo estar en la iglesia, pero también amando el mundo, también teniendo prácticas que a Dios no le agradan. Y ahora nosotros nos preguntamos: ¿y por qué no hay milagros? ¿Por qué no vemos aquellos grandes acontecimientos, aquellas grandes cosas en nuestra época? ¿Por qué solo allá? ¿Por qué solo lo que leemos en la Biblia de aquellos grandes milagros que sucedieron? Pero hermanos, llegamos a la conclusión que hemos fallado,
que estamos mal, que hemos devaluado nosotros la calidad de cristianos que somos. Y hemos dejado que muchas prácticas que no son agradables a Dios las hagamos. Y estamos en lo que criticamos a Israel, en una fornicación espiritual, en un adulterio espiritual, en una infidelidad con Dios. Queremos estar con Dios y estar con los ídolos también. Y no nos definimos. Y eso era el grito que los profetas le decían a Israel: escogeos hoy a quien sirváis. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entre ir a la casa de Dios, pero también ir a la casa de Baal, y también a la casa de Astarot. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Ese era el grito de los profetas, de Josué. Ahora, hermanos, a raíz de eso viene castigo para Israel. 3 años y medio de sequía. El Señor Dios usa a Elías para profetizar eso. Pero a ti le dijo: te voy a sostener, vete a Querib, ahí está un arroyo, y ahí te voy a sostener. Y dice que muchos meses pasó Elías ahí. Y dice que Dios mandaba cuervos para alimentar a Elías. Dice que le mandaba pan y carne. Mire, solo faltaba la ensaladita, la ketchup, para hacerle una hamburguesa a Elías mañana y tarde. En medio de la crisis de Israel, Dios estaba sosteniendo a Elías con carne y con pan. Pero llega el momento, hermanos, cuando se seca el río y él dice: Elías, tienes que moverte de aquí. Tienes que irte a un lugar mucho más lejos, Sarepta. Ahora, investigando dónde estaba Sarepta, hermano, Sarepta estaba al norte de Israel. Estaba en una zona marítima por el mar Mediterráneo. Una zona Sarepta quedaba en medio de dos puertos: el puerto de Sidón y el de Tiro. Y hasta allá estaba mandando Dios a Elías. Hermano, ya llevaban varios meses de sequía. La situación se estaba poniendo complicada. ¿Por qué? Porque si no llovía, la tierra no estaba lista para sembrar. Y si no había siembra, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había comida. Esa era la situación que estaba pasando Israel. Estaba tierra árida, porque ya iban varios meses sin llover. Los agricultores esperando la lluvia, pero no había tal lluvia, porque había una palabra dada por Dios a través de Elías que no iba a llover. Hermanos, había crisis en Israel en este momento. El profeta Elías era el fugitivo más buscado en este momento. Era el hombre que andaban buscando para matar. ¿Por qué? Por esa palabra que había dado. Porque por su culpa los cielos se habían cerrado para Israel y estaban llegando al caos. En ese momento Dios le pide a Elías: muévete de aquí, Elías. ¿Y saben cuántos kilómetros habían desde Querib hasta Sarepta? Habían ni más ni menos que 160 kilómetros. Y Elías los tenía que hacer, hermanos, a puro golpe de calcetín, si es que habían calcetines en aquella época, a puro golpe de calcañal. Tenía que caminar todo eso hasta llegar a Sarepta. Hermano, Elías pudo haber renegado: Señor, ¿y qué no estoy en tu voluntad? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué no hay otra forma en que tú me puedas ayudar, me puedas mantener? Tú me mandaste, estoy haciendo tu voluntad. Pero ahora Elías tenía que cruzarse todo Israel. En algún momento alguien lo iba a ver y lo podían capturar y matar. Era un riesgo que se iba a tomar, comenzar a caminar por todo Israel si lo estaban buscando para matarlo. Estaba escondido precisamente en Querib. Y ahora Dios le dice: Elías, muévete. Necesito que vayas a Sarepta. Y dice que Elías, hermano,
Dios estaba preparando, formando el carácter de Elías. Vemos cómo Dios estaba formando la fe y la obediencia de Elías. Hermano, Dios estaba pensando 3, 4 años después. Dios estaba pensando, yo necesito usar a Elías, pero necesito quitarle algunas cosas que no me gustan de Elías. Elías, prepárate, tienes que ir a Sarepta. Hermano, era un camino, imagínense, sin llover, cómo iba a estar este camino. No lo iba a hacer en un carro con aire acondicionado, en un pickup bueno que aguantara las calles feas. No, él tenía que ir por desiertos, por montañas, por caminos feos. Tenía que andar en lugares desérticos. Pero tenía que caminar todo ese tiempo hasta llegar a Sarepta. Elías, hermano, pudo haber renegado. Elías pudo haber dicho, pero ¿por qué tengo que ir? ¿Pero por qué tengo que salir? ¿Por qué tengo que ir hasta allá? ¿Por qué tengo que ir hasta Sarepta? Sin embargo, hermanos, Dios tenía un plan. En la mente de Dios había algo más poderoso para Elías, pero tenía que trabajar en la vida de Elías todavía. Y sale Elías, hermanos, y llega hasta Sarepta. Caminó todo este trayecto, estos kilómetros hasta llegar ahí. Elías fue obediente. Amén. Elías fue obediente. Elías, hermano, se ganó la confianza de Dios. ¿Cuántos creen que la obediencia trae bendición? ¿Cuántos creen que Dios premia la obediencia? Hermano, Dios premia nuestra obediencia. Amén. Muchas veces no entendemos las cosas que Dios nos pide. Muchas veces no entendemos por las cosas en que Dios nos permite pasar. Muchas veces no entendemos los conflictos por los que estamos pasando. No entendemos las crisis por las que estamos pasando. Pero Dios sí sabe por qué ha permitido que llegue esa crisis. Dios sí sabe hacia dónde nos lleva. Dios sí sabe qué es lo que no nos gusta de Él. No le gusta de nosotros a Él. Y Él necesita forjarnos. Necesita quitarnos algunas cosas. Es como el escultor que nos agarra y comienza. No, hijo, esto no me gusta. Te lo voy a quitar. ¿Y cómo lo quita Él? A través de una prueba. A través de un momento difícil. A través de una circunstancia dura. Hermano, muchas circunstancias son tan duras que nosotros quizás muchas veces pensamos, no, de esta no voy a salir. Es que es tan fuerte. Es que esto es tan difícil. Pero hermanos, Dios tiene control de todo. Y yo no sé cuántos de ustedes en esta tarde podrán estar pasando por alguna situación difícil. Pero esta tarde el Señor te dice, Dios tiene el control de todo. Y Él sabe hasta dónde te va a llevar. Él sabe cuándo va a terminar también todo esto. Esta prueba iba a durar 3 años y medio. Elías estaba en este proceso. Pero hermanos, vamos a lo que a mí me interesa. El secreto del que la viuda se apropió. Eso me interesa a mí. Porque yo quiero que usted sea motivado en esta tarde a confiar en Dios. A depender de Dios. El secreto del que la viuda se apropió. Mire, hermano, cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice la Biblia, dice que encontró a una mujer que andaba recogiendo 2 leñitos para hacer fuego. En ese momento aparece y se imaginan ustedes, después de caminar 160 o entre 150 y 160 kilómetros a pie, como dijo un hermano, ¿verdad? A puro pie de atleta. Lo había llevado Elías. Imagínense cuando él entra a la ciudad, cómo iba de cansado, cómo iba de agotado, de caminar día y noche para poder llegar a Sarepta. Y en ese momento encuentra a esta mujer. Lo primero que Elías no sabía quién era a la mujer, a la viuda que Dios había tocado para bendecirlo. Él no sabía quién era. Sin embargo, él iba caminando y cuando entra a la ciudad ve a esta mujer. Y dice que
cuando la vio que estaba recogiendo unos leñitos, me imagino se le ocurre a Elías: ay, esta mujer tiene que vivir por aquí cerca, y yo lo que más necesito ahorita es un vaso con agua, y esta mujer me lo puede dar. ¿Ustedes creen que Elías sabía que esa era la mujer que Dios había tocado? No, no sabía. Él iba en ese momento a hablar con ella porque lo que él necesitaba era agua. Y dice que le dice: oiga, señora, vengo cansado, lo estoy parafraseando, vengo de caminar mucho y mire, vengo muy cansado. ¿Usted me podía regalar un vaso con agua? Y dice que la mujer: está bien, yo le doy un vaso con agua. Así que la mujer se encamina a su casa para traer el vaso con agua. Y mientras la mujer camina, eso no lo dice la Biblia, Dios le dice: esta es la mujer de la que yo te conté. Esta es, sí. Entonces mire, perdóneme, ¿y me podría traer un bocadito de pan? Se puso en conflicto la cosa. Se puso difícil, hermano, porque le tocó a la viuda algo sensible. Le tocó a la viuda algo realmente duro para ella. Algo tremendo estaba sucediendo. Cuando le dice que le dé agua, está bien, le iba a traer su agua. Pero cuando ya la viuda iba, quizás entrando a la casa, iba ya cuando: oiga, señora, ya había Elías recibido una revelación. Ya le había dicho: esta es la mujer de la que te conté, que yo preparé para que es la que te va a sustentar. Entonces, cuando recibe Elías la orden, le dice: oiga, tráigame también un bocado de pan. Ahora, hermanos, Sarepta, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Sarepta también había sido víctima de la escasez, víctima de la situación de la situación de la falta de lluvia. También hasta Sarepta, aún a pesar que estaba lejos y que estaba cerca del mar, también ahí había llegado la escasez, había llegado la crisis también ahí. Y dice que cuando la mujer escucha a Elías decirle: y también tráeme un bocado de pan, le tocó el corazón a la viuda. ¿Por qué? Porque, hermanos, ella, mientras andaba recogiendo aquellos leñitos, aquella leña para poder entrar a su casa de nuevo, ella regresa donde Elías y le dice: no tengo, eso sí, pan no te puedo dar, porque justamente andaba recogiendo leña, le dijo, porque yo tengo un hijo. Oiga bien estos elementos, hermano. Yo tengo un hijo. ¿Y sabes qué estábamos haciendo? Recogiendo leña, porque solo tengo un puñado de harina y tengo un poquito de aceite. ¿Y sabes qué estaba pensando? Hacer una torta. Hacer la torta en el hornito artesanal que tengo aquí, porque es lo único que me queda. Hacer la torta, comérmela con mi hijo, mi único hijo, comérmela con mi hijo y dejarnos morir, porque no hay más provisión. No tengo más. No hay de dónde más comer. Porque también aquí en Sarepta hay crisis. No ha habido lluvia, no se ha sembrado, no ha habido cosecha, no ha habido fruto, no hay comida. Estamos en las mismas condiciones. Y yo solo tengo un puñado de harina y tengo un poquito de aceite. Y yo ya lo pensé en mi corazón. Haré una torta, me la comeré con mi hijo y nos dejaremos morir, porque no hay más de dónde. No tengo más. Hermano, ¿era una crisis o no era una crisis? Era una crisis terrible en ese momento. Ahora aquí viene la bendición. La mujer tenía todas las condiciones para
sentirse lo peor. Estaba en crisis. Había una crisis en la casa. No solamente en Israel, también allí había crisis. No había que comer ya. Ya no había. Y no había porque no llovía. Quizás mucha gente, hermano, tenía dinero, pero no tenía dónde comprar. Quizás mucha gente tenía otras cosas, pero no había dónde ir. En el mercado no había nada. En los supermercados no había nada, porque no estaba lloviendo. Y no, los agricultores no estaban sembrando, no había nada. Y en este momento, hermano, aquí viene lo fundamental, lo clave, lo poderoso. Elías le dice: está bien, ve a hacer lo que vas a hacer. No te detengas, ve a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando termine la torta, tráemela a mí primero, para que coma yo. Y luego, cuando yo coma, ve y haz una torta para ti y para tu hijo. Porque dice Dios que si tú haces eso, el aceite y la harina no van a escasear durante este periodo hasta que llueva. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Póngase en los pies, en los zapatos de la viuda. ¿Qué hubiera hecho? Usted tiene su hijo. Mamás, las mamás dan su vida por sus hijos. Lo peor, hasta dejan de comer para que coman sus hijos. ¿Cuál hubiera sido su posición? Piensa en la viuda, pónganse en los zapatos de la viuda. Mire, este hombre, ella no conocía a Elías. Ella no era israelita. Era una mujer que vivía en Sarepta, en Fenicia. Y esta mujer de repente ve a este forastero que viene de otro lugar y le está diciendo, le está pidiendo pan. Y encima, oiga bien, y encima le está diciendo: dame a mí primero y después hazte una torta para ti y para tu hijo. Qué vivo, ¿verdad? ¿No hubiera pensado usted eso? ¿Y este quién se cree? ¿Y este quién se cree? Que yo voy a darle de lo que tengo para mi hijo, lo único que tengo, y se lo voy a dar a él. ¿No cree usted que la vida comenzó a maquinar y a pensar su mente, más las mentes de las hermanas, ¿verdad? Cómo vuelan. Ay, comenzó la viuda a decir un montón de cosas y a pensar: ¿y este quién se cree? Y comenzó a pelear en su mente con la realidad y con la fe. Hermanos, la fe no es enemiga de la razón ni de la realidad. La fe es en contraste a la realidad y a la razón. Amén. Por eso es que muchas veces nos cuesta entender lo que Dios quiere para nuestra vida, porque todo lo queremos razonar, porque todo lo queremos ver desde el punto de vista humano, y no hemos aprendido a ver cómo Dios ve las cosas. La viuda recibió esta gran oferta. La viuda recibió este reto. En ese momento ella pensó todo. Era lo único que tenía. Pero el profeta le dijo algo bien importante: dame a mí primero. Si tú me das primero a mí, dice Dios que tú vas a comenzar a hacer panes y panes y tortas y tortas y tortas, y no se va a escasear ni el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover. Era un reto, ¿sí o no? Era una prueba de fe. Por eso le dije yo, a mí me interesa el secreto del que la viuda se apropió. Hermanos, qué importante eso. ¿Por qué? Porque el mandato era: dame a mí primero. Dame a mí primero. Hermanos, qué importante eso. Porque Dios decía: dame a mí primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
¿Cómo están nuestras prioridades, hermano? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Por qué quizás nosotros no vemos bendición en las crisis? Porque en las crisis vemos las necesidades y no vemos lo que Dios puede hacer a través de ese proyecto, de esa necesidad o de ese proceso por el que estamos pasando. En este momento, la viuda, hermanos, la viuda le creyó a Dios. En ese momento, la viuda le creyó a Dios lo que el profeta le estaba diciendo: dame a mí primero y después hazte tú la torta para tu hijo y para ti. Y dice el Señor que esa harina y la harina y ese aceite no van a escasear hasta que vuelva a llover. Hermanos, qué importante es darle lo primero a Dios. Qué importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? ¿Cuál es nuestra primera acción? ¿Ir a ver el celular? ¿Revisar el WhatsApp? ¿Ver quién nos escribió? ¿Ver las noticias? ¿Agarrar el control del televisor y comenzar a ver las entrevistas, las noticias? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando nomás nos levantamos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando recibimos nuestro salario? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a la casa del Señor? ¿Hemos aprendido a darle lo primero a Dios? ¿O le estamos dando lo que sobra? Y Dios está pidiendo lo primero, y lo está pidiendo que se lo demos con excelencia, no con mediocridad. Hermano, mientras esta era una crisis que no era eterna, tenía un periodo en el que iba a estar esta crisis 3 años y medio sin llover. Pero la promesa era: si en la crisis, si en tu crisis me das primero a mí, yo te voy a sostener. Y muchas veces en la crisis, hermanos, nosotros decimos: no doy el diezmo porque no me va a alcanzar. No voy a ofrendar esta tarde, este día, este domingo en la casa de Dios. No voy a ofrendar porque no me alcanza. Esta mañana no voy a ir al culto, mejor voy a ir a ver si hago unas fichitas más en el negocio. Este día no voy a ir a la iglesia, mejor voy a ir a trabajar, porque gano más allá que estando sentado ahí en la iglesia. El Señor le dijo a la viuda: dame primero a mí, y si me das primero a mí, no va a faltar. ¿Cómo están nuestras prioridades, iglesia del Señor? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Qué hacemos nosotros antes cuando vamos a comer y vemos el plato, aquellas costillitas, aquella carne asada, aquella sopa de pollo? De una sola vez comenzamos y no nos detenemos a decir: Señor, gracias por esta comida. A media comida, hasta después nos acordamos que hay que darle gracias a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente le estamos dando a Dios lo primero? ¿Le estamos dando al Señor nuestras primeras horas? ¿Le estamos dando al Señor en nuestro ministerio lo mejor de nosotros? ¿Lo estamos haciendo con excelencia? ¿Estamos renunciando a la mediocridad? ¿O estamos haciendo las cosas a como salgan? Tengo que hacerlos porque a mí me pusieron y yo lo voy a hacer. O lo decimos: qué privilegio, lo voy a hacer con alegría, con gozo. O yo voy a dar esto porque el Señor me ha bendecido y yo lo voy a dar. Fíjese qué importante. La mujer, la viuda, hermanos, no dijo: se lo voy a dar a Elías. Ella estaba pensando que quien le había hecho la promesa era Dios. Quien le había hecho la promesa de sostenerla en la crisis era Dios. Ella se lo estaba dando a Elías, pero realmente lo que estaba dando se lo estaba dando a Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Por cuanto lo hiciste a uno de quienes,
de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Cuando usted da $1, cuando usted ayuda a un hermano, cuando usted ayuda a una hermana, cuando usted le da algo a alguien que necesita, no se lo está dando a él, se lo está dando a Dios. Y Dios no se queda con nada. La viuda, hermano, se apropió de ese secreto. Y ella dijo: está bien, aún con el riesgo de que mi hijo quizás se va a morir porque nos vamos a acabar lo único que hay, voy a hacer la torta y se la voy a dar al siervo de Dios. Se la voy a dar a este hombre. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Que dice que le dio la torta, fue, coció, hizo la torta y se la dio al profeta Elías. Y dice la Biblia, hermanos, y dice la Biblia, su Biblia y mi Biblia, que nunca escaseó la harina ni el aceite a la viuda. Y mientras estuvo la crisis, nunca escaseó y no murieron de hambre. No murieron de hambre. ¿Por qué? Porque la viuda decidió creerle a Dios en la crisis. No es, hermanos, en la abundancia. No es cuando yo tengo, no es cuánto yo tengo, ni tampoco es porque no tengo. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y no es de darle en la crisis. No es de que lo que tengo me va a faltar. No. La promesa es que Él nos va a sostener. En medio de la crisis, Él nos va a sostener. Pero ¿cuál es el secreto del que la viuda se apropió? Dale primero a Dios. En medio de la crisis, dele primero a Dios. Dele su mejor esfuerzo cuando le toque desempeñar un privilegio. De su mejor esfuerzo, aunque esté pasando en crisis, aunque tenga crisis, aunque esté pasando por un proceso difícil, dé lo mejor para Dios. No reniegue por lo que pueda estar pasando. Dele gracias a Dios por lo que está pasando. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El salmista David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La viuda no vio a su hijo morir. La viuda vio a su hijo permanecer, crecer y quizás hasta casarse. Donde ella pensaba que todo había terminado, tuvo una palabra de Dios. Esta tarde, iglesia del Señor, usted está teniendo una palabra del Señor. Aún en la crisis, aún en el momento por el que usted está pasando, el Señor le dice: dame a mí primero. Dame a mí primero. Dame a mí primero. Y vas a ver si yo no te sostengo en el momento de la crisis. ¿Estamos dando realmente lo primero a Dios? Fíjese que le voy a contar una experiencia que esta semana hemos tenido nosotros. Como que el Señor me estaba dando ya el ejemplo para el mensaje. 3 veces la niña Ainara, mientras Bessie estaba ahí ya, le dijo: bueno, yo voy a cocinar, tú andate a ver videos para ahí te entretenés mientras yo hago la comida y ya después te llamo para que comamos. Y le dice: mamá, ¿cómo yo voy a ver videos en la tablet si no hemos orado y no hemos cantado? Fíjense, la primera vez. La otra vez despertamos nosotros un sábado y ya descansamos y bueno, pues nos vamos y a revisar el WhatsApp y el teléfono y a ver, bueno, ¿y ustedes? ¿Por qué están revisando ya el teléfono si no hemos orado ni hemos cantado? Y nosotros, nos dio en la cara. Es cierto, tiene razón. Y en base a esto, primero necesitamos darle a Dios. Luego vamos a tener tiempo para lo demás. ¿Qué estamos haciendo mal, iglesia? ¿Qué estamos haciendo al revés? Es el momento de cambiar. Dios te está pidiendo: dame primero a mí si quieres salir de esa crisis. Dame primero a mí y dámelo con excelencia. No me lo des mediocre.
dámelo con excelencia. Y si tú me das a mí primero, si tú sueltas el mundo por un rato, si tú sueltas el celular por un rato, si tú me das lo primero, si tú me das lo mejor a mí, yo voy a comenzar a bendecirte y no te va a faltar nada. Esa es la promesa de Dios para ti, iglesia, esta tarde. Démosle primero a Dios. Démosle primero a Dios. Y Dios se va a encargar de bendecir lo otro. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor necesita estar en el primer lugar de nuestras vidas. Él no quiere el segundo lugar, el tercer lugar. Él no quiere que vayamos a su presencia después de una hora de estar en el celular. Él no quiere que vayamos a su presencia después de estar viendo un montón de videos, un montón de locuras que nos entretienen en TikTok, en Messenger, en Instagram, en el Facebook. Después de estar viendo un montón de locuras, vamos a orar a la presencia de Dios. Eso no le agrada al Señor y lo vomita. Y se lo dijo a alguien, a un joven de aquí: ¿cómo vienes a presentarte delante de mí después de estar una hora viendo videos en el celular? Hermanos, Dios quiere ser el primero en nuestra vida. Queremos ser bendecidos, démoslo primero al Señor. Elías le dijo: dame a mí primero. Elías le estaba diciendo: dame a mí primero. Pero lo que le estaba diciendo es: dice Dios que le des primero a Él. Yo soy representante de Dios. Dame a mí primero, dale a Dios primero. Y luego ve y haz tú todo lo que tienes que hacer. Y no va a faltar ni harina ni aceite en tu vasija. Dios te va a sostener en la crisis. ¿Por qué, hermanos? Porque las crisis no son eternas. Usted está pasando por un momento difícil. Ya llegará el momento en que Dios lo va a sacar de esa. Pero tiene que aprender a darle a Dios el primer lugar. Tiene que aprender a darle a Dios lo mejor. Tiene que, cuando usted ministre, cuando usted vaya al grupo de crecimiento, cuando usted va a hacer algo para Dios, hágalo de la mejor manera. Renuncie a la mediocridad, porque es para Dios. Haga lo mejor que usted puede dar para Dios y hágalo de primero, porque Dios necesita que ordenemos las prioridades. Él quiere ser el primero en nuestra vida. Cuando Dios sea el primero en nuestra vida, las bendiciones van a comenzar a fluir. Nosotros, a través de la niña, hemos aprendido una gran lección y queda ya como estatuto perpetuo en la casa. Si no le damos a Dios, no podemos tocar ni el televisor ni los celulares. Primero, dale a Dios. Primero, Dios, que usted también pueda tomar esa actitud. Hermanos, y revisemos qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no está llegando la bendición a nuestra vida? ¿Por qué solo estamos viendo pasar la bendición en otros y nosotros no? ¿Por qué? Tenemos que revisar y apropiarnos del secreto de la viuda. La viuda decidió creerle a Dios, aún a pesar de las circunstancias difíciles, aún a pesar de que ella dijo: quizás mi hijo pueda morir, porque y si esto no funciona. Pero ella decidió creerle a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Nunca escaseó ni la harina ni el aceite en su casa. Dios la sostuvo hasta que el profeta Elías fue y oró para que volviera a llover. Cuando ya había provisión en todas las ciudades, se acabó el aceite y se acabó la harina, porque Dios ya había cumplido su palabra. Lo mismo quiere hacer Dios con su vida. Lo mismo quiere hacer Dios en su vida. Pero tenemos que darle el primer lugar a Él. Dale primero a Él. Hermano, dele primero a Él. No solo finanzas, no en todo. En todas nuestras áreas. Dele lo primero a Dios. Si tiene su negocio, ciérrelo, porque hoy voy a la casa de Dios. Amén. No es que, hermano, el domingo es el día que más vendo. Si usted lo cierra y le cree a Dios, si usted se decide con fe y obedece a Dios, Dios le va a dar mucho más. Otro día que quizás es reseco para la venta, Dios le va a multiplicar.
porque usted le está creyendo a Dios. Es el momento, iglesia del Señor, que nosotros aprendamos, que tomemos para nosotros el secreto de la viuda. Ella se decidió creerle a Dios, y entonces fue a hacer lo que iba a hacer. Hizo la torta y se la llevó a Elías. Le dijo: tome, mi señor, cómase su torta que le he preparado. Y no crean que estuvo viéndola. Ay, mira, hijo, esa era nuestra torta. No, mira, esa es la que nos íbamos a comer nosotros. Y no estaba preguntándole: ¿y torta es esa? No, ¿por qué? Porque se la dio de corazón. La hizo y se la dio creyéndole a Dios. Se la dio al profeta creyéndole que lo que él había dicho se iba a cumplir. Y la viuda vio un milagro en su casa. Hermanos, Dios quiere que veamos ese milagro también en nuestras vidas. Pero comencemos a priorizar. Démosle a Dios lo que a Él le corresponde. El tiempo, usted le está dando: vaya a la iglesia, hermano, vaya al culto. Ay, hermano, no tengo tiempo. Si me queda tiempo, voy. Si no, en el próximo quizás. ¿Le está dando el primer lugar a Dios? ¿Le está dando lo mejor a Dios? ¿Está siendo Dios su prioridad? ¿O lo está dejando de último por si tiene tiempo, por si le alcanza? ¿O le está dando lo primero a Dios? Su tiempo se lo está dando a Dios de primero. Las primeras horas, los primeros minutos, se los está dando a Dios. ¿O quién está robando lo de Dios? Lo primero que Dios le corresponde, ¿quién se lo está robando? Iglesia de Dios, es el momento de reflexionar. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. Y Él bien nos ve cuando llegamos con nuestras peticiones. Que las bendiciones sí las queremos. Las respuestas de Dios sí las queremos. Pero no queremos darle lo primero a Él. Le damos lo que nos sobra. Le damos si tenemos tiempo, pero no le damos lo primero a Dios. La viuda entendió. La viuda entendió. Por eso a mí me impactó. Por eso a mí me llenó y me edificó, me dio un golpe. La viuda realmente pudo ver qué es lo que había atrás de esto. Y ella dijo: no, aquí hay algo sobrenatural. Y dijo, quizás habló con el niño y le dijo: hijo, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. No importa si nos quedamos sin comer. No importa si lo perdemos todo. No importa si nos quedamos sin lo único que teníamos, sin lo último que teníamos para comer. No importa. Creámosle a Dios. Voy a hacer la torta y se la voy a dar al profeta. Hermanos, esta tarde Dios quiere que nos apropiemos del secreto que la viuda también se apropió. Démosle a Dios primero. En nuestra vida, en todas las áreas nuestras, démosle primero a Dios. Y vamos a ver cómo Dios comienza a glorificarse en nuestras vidas. Vamos a ver cómo Dios en la crisis, Él nos va a sostener. Él nos va a sostener. Él va a tocar corazones y nos va a sostener mientras hay crisis. Y óigame, las crisis no son eternas. Esta sequía solo iba a durar 3 años y medio. Pero después Dios iba a comenzar a derramar aguas en abundancia para que la tierra volviera a producir. Nos ponemos en pie esta tarde, iglesia del Señor. Y hermanos, yo quisiera llevarlos a una reflexión. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por una crisis fuerte, difícil. Quizás perdió el trabajo. Quizás en el hogar todo va mal. Quizás el negocio, las ventas se han venido abajo. ¿Cuál es la crisis? Quizás es una enfermedad que ha llegado y no encuentran la respuesta a los doctores. Quizás le han notificado
de una enfermedad que es terminal. No sé cuál es su circunstancia. No sé cuál es la crisis por la que usted está pasando. Pero esta tarde Dios le dice: dame a mí primero. No es el que tiene abundancia. La viuda, hermanos, la viuda en la crisis le dio a Dios lo único que tenía. En crisis le dio lo único que tenía. No es en abundancia, no es tener en abundancia. Es decidir creerle a Dios. Decidir creerle a Dios y darle a Él primero lo que a Él le corresponde. Y dárselo en una forma agradecida. Dárselo con corazón agradecido. Dárselo alegre y dárselo con excelencia. Yo no sé si esta tarde, mientras la iglesia ora, hay alguien que quiera tomar la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Hay alguien en esta tarde que quiera decir: yo quiero. Yo estoy pasando por un momento difícil quizás, pero quisiera probar a ese Dios que los cristianos dicen. Hay alguien que quisiera o reconciliar con Dios, reconciliarse con Dios en esta tarde. Le esperamos mientras la iglesia ora, intercede, clama por usted. Mientras la iglesia clama esta tarde, yo le hago la invitación y le digo: pruebe a Dios. Pruebe a Dios como aquella viuda probó a Dios. Pruebe a Dios, pruebe a Dios. Gloria al Señor. Pruebe a Dios. Pruebe darle lo primero a Dios. Y verá si no comienza Dios a derramar bendiciones a su vida, a sostenerla en los momentos difíciles. Pruebe darle a Dios. Gloria al Señor. Bienvenida la amiga esta tarde. ¿Habrá alguien más que quiera tomar la mejor decisión? Aquí tenemos unas señoritas que nos visitan ahora. Pruebe a Dios esta tarde. Pruebe a Dios esta tarde. Dele lo primero a Dios. Y verá cómo Dios comienza a ministrar su vida. Verá cómo Dios comienza a darle. Verá cómo Dios comienza a sostenerlo. Iglesia del Señor, esta tarde Dios te dice: prueba darle a Dios primero. Y Él se va a encargar de darte a ti después, de sostenerte en los momentos difíciles. Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia ahora. Padre, la viuda, hemos estudiado, Señor, el secreto del que la viuda se apropió. ¿Qué lugar, Señor, estás en nuestro corazón? ¿Qué lugar tienes en nuestro corazón, Señor? ¿Qué lugar tienes en nuestras actividades? Realmente, Señor, tenemos que pedirte perdón esta tarde, porque no eres nuestra prioridad, porque hemos estado fallando, Señor. Le hemos estado dando importancia a cosas que no tienen importancia. Le hemos estado dando cosas, le hemos estado dando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo a cosas que no valen la pena. Y te hemos dejado a ti, Señor, de último, por si acaso, por si tengo tiempo. Esta tarde, Espíritu Santo de Dios, toca nuestras vidas, toca nuestras vidas. Ayúdanos a corregir el rumbo de nuestra vida, Señor. ¿Cuántos esta tarde, Señor, están pasando una crisis y esperan salir de la crisis para comenzar a bendecirte, para comenzar a darte una alabanza, Señor, sincera? Esperan salir de la crisis para adorarte, para servirte, Señor. Pero la viuda, en medio de la crisis, decidió darte a ti primero. En medio de la crisis, aún a sabiendas de que podía quedar su hijo sin su último bocado, ella decidió darte a ti. Esta tarde, Señor, esta tarde queremos tomar la actitud de esta viuda, Señor. Queremos
imitar, Señor, la fe de esta viuda y comenzarte a darte a ti lo primero, Señor. Nuestras primeras horas, dártelas a ti, Señor. Oh, gloria al Señor. Adore al Señor esta tarde. Iglesia, platique con el Señor. Platique con el Señor esta tarde. El Espíritu Santo de Dios le está revelando a usted ahorita en qué está fallando. El Espíritu Santo de Dios le está revelando a usted qué es la prioridad suya. Y le está declarando que no es Dios su prioridad. Y esta tarde el Espíritu Santo de Dios está hablando a su corazón. Iglesia de Dios, es el momento de pararnos en los caminos, de pararnos y tomar decisiones importantes. No es con fuerza, no es con espada, es con su Espíritu Santo, es con su Espíritu Santo, es con su ayuda que vamos a salir adelante. Pero necesitamos creerle a Dios, poner a Dios en el primer lugar, poner a Dios en el primer lugar, poner a Dios en el primer lugar. Antes de cualquier cosa, poner a Dios en el primer lugar. Dale a Dios primero, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús dijo: buscad primeramente. Y ahora toma fuerza esa palabra. Ahora toma fuerza esa palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Esta tarde el Señor está ministrando su vida. El Espíritu Santo de Dios está tocando su corazón ahora. Llénese de su presencia. Llénese de su presencia esta tarde. Iglesia del Señor, llénese de su presencia. Sea restaurado ahora, sea restaurado. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendigo tu nombre, oh Señor, bendigo tu nombre. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Puede dar un aplauso al Señor esta tarde. Puede bendecir el nombre del Señor esta tarde. Él sea glorificado siempre en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.